Pues si os parece bien a todos, vamos a empezar. Como en otras ocasiones, pues voy a permitir que cada uno de vosotros, si tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quiera preguntar sobre el tema de los automatismos eléctricos, pues lo puede plantear y yo trataré pues de contestar lo mejor que pueda y sepa. No sé si tenéis alguna duda pendiente o algo que queráis comentar en especial. Muy bien, Ajá, muy bien, Gregorio. No sé si Orlando o Juan Antonio querían consultar alguna cosa que tuvieran ahí pendiente. Vale, por aquí Juan Antonio me parece que dice que no tenía ahora ninguna duda concreta. Y Orlando, no sé si está por aquí todavía, que nos escucha. Bueno, pues parece que de momento nadie dice nada, alguna duda en concreto. A ver, vale, nos dice algo Orlando del tema de los sensores. Vale, ¿en algún tipo de sensor en particular? ¿Quieres que vayamos a alguna parte del temario? O si me quieres decir algún capítulo o alguna página en concreto. Vale, bueno, comentaba el compañero, ¿verdad? Que quería pues eso, repasar un poco en general el tema de sensores. Bueno, ya veis que hay muchos tipos, pero digamos que fundamentalmente un sensor, ¿verdad? Es algo que traduce cualquier tipo de información en algo que nos sirve, digamos, a nosotros en nuestro circuito, ¿no? ¿Vale? Entonces, entonces, digamos que puede haber sensores tan lo más simple, yo que sé, puede ser un pulsador, ¿verdad? Que detecta que yo estoy apretando un botón, ¿no? Digamos, ¿cómo lo detecta? Pues porque yo cierro un circuito, ¿verdad? ¿Vale? Eso yo noto, por ejemplo, que cierro o abro un circuito, ¿verdad? Al pulsar un pulsador, por ejemplo, ¿no? Y eso yo lo utilizo en mi automatismo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay muchos tipos de sensores, ¿vale? Tantos tipos como cosas que queramos nosotros poder medir, ¿vale? Y luego tenemos que poder convertir, digamos, esta información, ¿no? Que puede ser pues una temperatura, puede ser una presión, puede ser muchas cosas, ¿no? En algo que nosotros podamos utilizar en nuestro circuito, ¿vale? Entonces, si veis, hay muchos tipos, pero digamos que nosotros lo podemos dividir en dos tipos de sensores según tengan como sea su salida, ¿vale? Por una parte tendríamos sensores que podríamos llamar de tipo todo o nada, ¿vale? Que al final, digamos, estaremos midiendo sea lo que sea, pero al final su salida, digamos, se traduce en, en un circuito que está o bien abierto o cerrado, ¿no? Yo lo que noto, pues es o sí o no, o abierto o cerrado, o como lo queramos decir, si lo queremos hablar ahí en temas informáticos, o un uno o un cero, ¿no? ¿De acuerdo? Que algo está detectando o que no está detectando, ¿vale? Y luego, por otra parte, tendríamos sensores que yo quiero medir cantidades, ¿no? Que no es o todo o nada, ¿no? Entonces podría ser el caso de temperaturas, de caudales, ¿no? Que yo esto lo quiero traducir pues en diferentes, digamos, niveles, digamos, de lo que yo estoy midiendo, ¿no? Entonces esto sería pues un sensor de tipo analógico, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que
analógicos pues pueden ser a su vez de dos tipos, ¿vale? Pueden ser totalmente continuos, ¿vale? Que yo, por ejemplo, imaginaros que estoy midiendo de 0 a 10 voltios, pues una temperatura, ¿no? Que 0 significa, yo que sé, 0 grados y 10 voltios significa, yo que sé, 500 grados, ¿no? Y que sea una cosa continua, imaginaos que yo mido voltajes que puede tener cualquier valor intermedio, ¿vale? Eso sería algo totalmente analógico. Y otra forma de medir valores intermedios sería utilizar una salida digital, pero que no solamente fuera de un bit, ¿vale? Que no fuera solamente un 0 y un 1, sino que yo pueda utilizar varios bits, ¿no? Por ejemplo, 8. Si yo utilizo 8, pues yo tendría 256 niveles, ¿no? Niveles de tensión, ¿vale? Entonces, digamos que lo más importante es que, por una parte, yo puedo medir muchas cosas, ¿vale? Entonces yo buscaré sistemas, ¿no? Que me conviertan pues o bien una temperatura o algo eléctrico o una luz o lo que sea en algo que yo pueda utilizar en mi circuito, ¿vale? Esto es lo que se llama un transductor, ¿vale? Que me convierte energía, digamos, de un tipo. Normalmente en nuestros circuitos lo querremos convertir en una señal eléctrica, ¿no? Bien sea un voltaje o una intensidad, ¿de acuerdo? Y, y luego, pues eso, recordad que pueden ser de tipo todo o nada, que sería totalmente digital, con solo dos valores, o analógicos, en los que yo puedo tener pues varios valores intermedios, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos que estaréis aquí viendo pues muchas cosas que uno quiere medir, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que en la industria, por ejemplo, lo que más se suele medir pues suelen ser temas de temperaturas, caudales, presiones, a veces también pues velocidades de las cosas, fuerza que hace algo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, pues puedes tener sensores, pues yo qué sé, para medir campos electromagnéticos, ¿vale? ¿Con qué se mide un campo electromagnético? ¿Cómo se detecta? Pues, pues sería con una antena, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vienen los ejemplos, pero la manera de yo detectar una onda sería con una antena, ¿vale? O cosas más raras como temas ahí de radiación, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo detecto algo que sea radiactivo? Pues ya sabes que están unas cosas que se llaman los contadores Geiger, ¿no? Digamos que para cada tipo de cosa que yo quiero medir, pues hay una manera, digamos, en la que yo puedo convertir la magnitud que yo quiero medir en algo que yo puedo utilizar en mi circuito, ¿vale? Entonces, pues en el caso de temperaturas, por ejemplo, dice, pues lo más normal es aprovechar una característica, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una resistencia eléctrica, ¿vale? Ya sabéis que todas las resistencias eléctricas varían según a qué temperatura está el material que está hecha la resistencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa sería la forma más fácil de introducir este valor en un circuito que yo quiero pues medir temperatura, ¿no? Yo realmente estaría midiendo la resistencia que tiene el material, ¿no? Y sabiendo el valor de la resistencia, si aumenta o disminuye, yo puedo saber pues cómo ha cambiado la temperatura, ¿vale? Luego, por ejemplo, temas ahí de fotodiodos, fototransistores, ¿vale? Esto es lo que normalmente tenemos dentro de una célula fotoeléctrica, ¿vale? El fotodiodo sería el que emite la luz, ¿no? Ya sabéis que hay dos tipos de sensores y tal, unos que son pues que emiten luz, que serían normalmente diodos o a veces láseres, ¿no? Pero digamos que lo normal es que sean diodos. Y aquí tenéis lo que sería el fototransistor, que sería lo que detecta, ¿no? Pero dice, ¿qué más cosas puedo detectar luz? Pues por ejemplo con el detector de una cámara, ¿no? De un detector CCD, que sería pues digamos lo que llevan pues las cámaras de vídeo,
¿de acuerdo? Hay un montón de sensores posibles, pero al final yo tengo que convertir una magnitud que quiero medir utilizando propiedades que yo sé pues eso, de los materiales, de la física en general, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo puedo, yo qué sé, detectar fuerza, ¿no? Vale, dice, pues con una galga. Una galga tensométrica sería un material que yo eh, coloco, digamos, en un sitio y yo detecto cómo se estira, ¿no? Cuando yo le hago fuerza, ¿vale? Sería parecido, pues también a veces se puede utilizar un muelle, ¿no? ¿Vale? Y conectar este muelle a algo que me da más o menos, digamos, cantidad de voltaje o de intensidad. Bueno, aquí luego nos convierte, pues eso, que al final yo tengo que acondicionar la señal, pues algo que yo pueda utilizar en mi circuito, ¿vale? Aquí lo que está diciendo eso son valores todo o nada, y cuando son señales analógicas, pues suele ser o valores de 0 a 10 voltios, o cuando yo lo que mido es intensidad, pues entre 4 y 20 milésimas de amperio, ¿vale? Fijaros aquí que en el caso de los voltios se empieza desde 0, pero cuando yo quiero medir amperios, en este caso milésimas de amperio, empezamos desde 4, ¿vale? ¿Esto por qué se hace así? Pues para detectar, digamos, la diferencia entre que, imaginaros que fuera desde 0 a 20, entonces si por ejemplo se hubiera cortado el cable por donde yo estoy transmitiendo esta intensidad, pues yo mediría 0 también. Veamos, por un cable cortado yo tengo 0 milésimas de amperios o 0 amperios. Entonces, yo no estaría seguro si estoy midiendo 0 porque hay un fallo en el cableado o porque de verdad es un valor de 0. Por eso veis aquí que se empieza desde 4 milésimas, ¿no? Para poder detectar que hubiera un problema de que se ha roto el cable, ¿no? Que me está transmitiendo la señal. En el caso de los voltios, pues ahí no hay problema porque yo sí que puedo saber si de verdad tengo 0 voltios por un caso o por otro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí cosas, dice, hemos hablado antes en el caso de la temperatura, que la forma más fácil de medir temperaturas es, pues eso, utilizando una resistencia y viendo que cambia el valor de la resistencia cuando cambia la temperatura, ¿no? Pero, digamos, una cosa bastante común son lo que llaman chapas bimetálicas, ¿no? O láminas bimetálicas, ¿vale? Esto lo habréis visto cuando en la mayoría de aparatos, por ejemplo, un magneto térmico, el relé térmico, digamos, o que también se llama guardamotor, ¿no? Habréis visto que tienen muchas veces el simbolito este que es así como una forma de parecida a esto, ¿no? Que hacen así como una línea que sube y baja, ¿no? Que tiene ahí como un cuadradito, ¿no? Eso representa la chapa bimetálica. ¿Y cómo funciona? Esto es, por ejemplo, cuando yo quiero saber que algo se ha calentado o se ha enfriado, pero no necesito saber un valor concreto de temperatura, ¿no? Sino que está más caliente o más frío de un valor, ¿vale? Aquí, esto también, por ejemplo, lo suelen llevar, por ejemplo, los sensores de temperatura que uno tiene en casa, los que eran así más antiguos, los termostatos, ¿verdad? Estos que no eran digitales, sino que tenían una ruedecita, ¿no? Para, por ejemplo, encender y apagar la calefacción o el aire acondicionado, que a veces se oía como un pequeño clic, ¿no? Cuando se enciende y se apaga, ¿no? Entonces, ¿estos cómo funcionaban? Pues teniendo en cuenta, pues en este caso, una propiedad de cualquier material, ¿no? Que sabéis que los materiales se dilatan, ¿no? Según la temperatura, ¿verdad? Ocupan, digamos, se hace más o menos grande una pieza de un material, ¿no? Y también habréis observado que todos los materiales no se dilatan lo mismo,
¿verdad? Hay materiales que se dilatan poco y otros que se dilatan más, ¿no? Por ejemplo, pues debido a esto, pues es lo que se ponen, por ejemplo, a veces pues entre un rail de una vía y el siguiente, ¿verdad? Se dejaba un hueco, pues a cuando uno coloca, yo que sé, un edificio uno al lado de otro, ¿verdad? Se deja unos centímetros separando, ¿no? Uno de otro, ¿no? Esto es pues lo que llaman juntas de dilatación, ¿no? ¿Vale? En el caso de la vía, ¿por qué se hace así? Pues porque el metal de los raíles se dilata más que el cemento y el hormigón que la está sujetando debajo, ¿no? Entonces, si yo no dejara un hueco entre cada dos raíles, pues se combarían, ¿no? Porque al llegar a tocar no dejaríamos, no tendrían espacio y en lugar de quedarse rectos, pues se empezarían a doblar, ¿no? Pues esto es lo que estamos aquí aplicando, pero de manera, digamos, en este caso intencionada, ¿vale? Yo lo que hago es coger dos chapitas metálicas de dos materiales distintos, de forma que las pongo pegadas uno a otro, y aquí, por ejemplo, ya estoy viendo cómo el material B se dilata menos que el material A. Digamos, aquí podría ser que inicialmente las dos las dos chapitas que tengo pegadas podría ser que a una cierta temperatura fueran igual tuvieran una longitud igual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo empiezo a calentarlas, el que tiene un coeficiente de dilatación más grande, pues aumenta de tamaño más, ¿no? Que la otra. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que si yo dejo dos plaquitas pegadas, las caliento, y la que se dilata más quiere tener más longitud, pues la única forma que tiene es que el conjunto se doble, ¿no? Porque, digamos, cuanto más se doble, más diferencia de longitud habrá entre la de fuera y la de dentro, ¿no? Digamos que esto es como las calles, digamos, de las carreras de atletismo, ¿no? Que el que va por dentro, ¿no? Si no pusiéramos alguna cosa, pues escorrería más metros el que va por fuera, ¿no? Que el que va por dentro, ¿no? Pues aquí lo mismo. Cuanto más se calienta, como esto cada vez aumenta más de longitud, pues la única manera que tiene de aumentar la longitud es que cada vez se curve más. Entonces, fijaros que cuanto más se curva, más diferencia de tamaño hay entre la parte de dentro y entre la parte de fuera, ¿no? Entonces, esto es lo que sería una chapa bimetálica, ¿no? Colocar normalmente dos metales, dos materiales diferentes, y como son diferentes, pues también se van a dilatar distinto, ¿no? Entonces, la única manera que tiene cuando se van calentando de que uno mida más y la otra mida menos y que se mantengan pegados uno a la otra es que se curven. Entonces, cuanto más se curva, pues esto, imaginaros que por aquí pues puedo tener pues algún tipo de sitio donde cuando que llegue a tocar, ¿no? Digamos que esto muchas veces por dentro de estos aparatos pues o tienes directamente un contacto eléctrico, ¿no? Que cuando se va doblando llega y toca, ¿no? Y entonces tú detectas que se ha doblado lo suficiente. Cuando se enfría pues se vuelve a quedar más plano y deja de tocar. Y a veces es algo mecánico, ¿no? Imaginaros que hay veces en el tema de los magnetotérmicos, pues a veces notaréis que tienen por dentro como un muelle, ¿verdad? Que cuando salta te abre los contactos, ¿no? Pues luego por dentro, pues muchas veces es algún sistema, pues un poco como los cepos que tiene uno a veces para cazar ratones o pajaritos y tal, ¿no? Que tienes ahí un muelle tensado, ¿verdad? Y que con un pequeño movimiento, ¿no? Pues liberas el muelle, ¿no? Y salta el magneto térmico, ¿no? Entonces veis que, por ejemplo, hay un sistema diferente, ¿no? Pues que me sirve para medir temperaturas, ¿vale? Esto se utiliza, pues eso, sobre todo en magnetotérmicos, en termostatos así que no sean
pues eso, de estos antiguos que tenían una ruletita, ¿no? Que yo marcaba pues el 20 grados o 15 o lo que fuera, ¿no? Pues dentro normalmente teníais un bimetal, ¿vale? No sé si conocíais cómo funcionaba esto de las chapas bimetálicas. Mm. Vale, pues aquí a ver si había alguna. Bueno, aquí está, por ejemplo, el tema de medir presiones por membrana, ¿vale? Esto de las membranas, pues es lo que se solía tener para medir presión, por ejemplo, en las calderas que uno tiene en casa, ¿verdad? Del agua caliente, ¿verdad? Cuando uno abre el grifo, ¿verdad? Se tiene que encender la caldera de gas, ¿verdad? Y cuando uno lo cierra queremos que se apague, ¿no? Para no estar gastando todo el rato, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente lo que se tiene, ¿verdad? Normalmente era una membrana pues de algún material flexible, ¿vale? Muchas veces es de goma, ¿de acuerdo? Y, y simplemente pues lo que haces es pues desplazar lo que es digamos que se hincha un poquito la goma, ¿verdad? Cuando abres el grifo y esta goma pues a su vez empuja normalmente un contacto, ¿no? Un contacto eléctrico que se abre y se cierra, ¿vale? Hay muchos sistemas para medir presión, ¿vale? Pero este, por ejemplo, sería el más sencillo, parecido a lo que hemos dicho de todo o nada, ¿no? ¿Vale? Si yo quisiera medir presiones más detalladamente, ¿no? Pues hay otros sistemas de forma que a mí me permitiría saber cuánto se ha estirado esa membrana, por ejemplo. ¿Vale? Si yo en esa membrana coloco lo que llaman una galga extensométrica, ¿vale? Pues una galga extensométrica sería como una resistencia que cambia con la longitud. ¿Vale? Hemos dicho, tenemos una resistencia cambia con la temperatura, el valor de la resistencia. Pero una resistencia también cambia con la longitud. No sé si todos sabéis que el valor de una resistencia depende de el material de que está hecho, imaginaros que es un hilito, ¿no? El material, la sección, es decir, cuánto es de grueso, ¿no? Qué área tiene y lo largo, ¿no? Lo largo que es en este caso vamos a suponer que fuera cilíndrico, ¿no? Pues en una galga extensométrica lo que haces es pegar una resistencia al material y como está pegado al material, cuando el material se estira o se encoge, se estira o se encoge también la resistencia que tengo yo pegada al material. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que cuando se estira, pues pasan dos cosas. Aumenta la longitud de esa resistencia y luego también lo que suele pasar es que se queda más delgadita, ¿vale? Si yo tengo una resistencia pegada al material, imaginaos que yo la estiro al doble, pues lo que ocurre es que como el material del que está hecho no puede aparecer de la nada y lo tengo pegado ahí al otro que se ha estirado, pues lo que ocurre es que se estira el doble de larga, ¿no? Y tendría, si yo midiera por ejemplo a lo ancho, ¿no? Pues tendría la mitad de anchura, ¿vale? Que la inicial. Vale, pues yo lo que hago es utilizar este sistema para medir qué resistencia tiene este material que yo he pegado, que es lo que llamo galga extensométrica, y dependiendo de si se estira o se encoge al sitio donde yo he pegado esta resistencia, pues yo puedo saber cuánto ha variado, ¿verdad? La longitud, ¿no? ¿Vale? Esto pues se utiliza pues en muchas cosas, ¿vale? Pues para medir variaciones de longitud muy pequeñas, pues digamos, se puede tener mucha precisión, ¿vale? A veces se puede
pegar, por ejemplo, estas galgas. Imaginad, por ejemplo, cuando uno prueba un puente, ¿no? Dice, venga, yo le pongo, o en una viga, ¿no? De un edificio, ¿vale? Entonces, pequeñas variaciones yo lo puedo detectar porque se puede tener mucha precisión en la medida de la resistencia de esta galga extensométrica, ¿vale? Entonces, variaciones de longitud que a simple vista uno no lo notaría, pues si yo, por ejemplo, a una viga de un edificio le pego estas galgas y lo conecto, ¿verdad?, a un circuito que me mida la resistencia, pues yo podría, pues eso, notar ahí cuando, por ejemplo, añado peso, ¿no? En un edificio o en un puente, yo notaría esos pequeños cambios de longitud, ¿vale? También me podría servir, como hemos dicho, pues para saber cuánto se me ha estirado la membrana esta que me sirve para medir presión, ¿no? Si yo solamente hago que la membrana esta me toque en un contacto, que me abra o me cierra un contacto, pues no puedo saber exactamente cuánta presión tengo. Si yo mido exactamente cuánto se ha estirado la membrana, pues yo podría deducir el valor de la presión a partir de el valor, digamos, de variación de longitud de la membrana. Bueno, aquí tenemos una cosa bastante curiosa. Esto es lo que se llama un tubo de Pitot, que se usa para medir, ¿verdad? Esto no sé si lo habréis visto, que se ve, por ejemplo, que lo llevan los coches de carreras, estos de Fórmula 1. No sé si os habéis fijado todos que en la parte de delante llevan como un tubito que sube hacia arriba y luego así hacia adelante, ¿no? También lo llevan a veces, bueno, lo llevan también los aviones, ¿no? Esto me sirve para medir, en este caso, la variación, dijéramos, de presión, ¿no?, entre el aire que me está entrando, dijéramos, en esta dirección de frente. Veis que tiene como dos tubos concéntricos. Entonces, hay un tubo por el medio, que es la parte del centro, que me estaría entrando el aire que viene de frente, ¿no? Que viene por aquí por el centro y llega hasta aquí, ¿verdad? Hasta la parte esta de arriba que está pintada en blanco del depósito de abajo, ¿no? Y luego veis que tiene como un agujero o unos agujeros por el lado. Entonces, aquí estaríamos, dijéramos, midiendo la diferencia de presión del aire que viene por aquí, que viene a una velocidad, con la diferencia de presión del aire que pasa por aquí por el lado. Entonces, fijaros que en esta dirección la velocidad es cero, es decir, la velocidad en este caso sería horizontal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el aire por aquí que entra por aquí entra a una cierta velocidad y por aquí, como pasaría de largo, dijéramos que la velocidad en el sentido vertical es cero, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al tener por aquí velocidad, pues por aquí tengo más presión que por la parte, digamos, concéntrica del tubo, que me viene por aquí, y tengo menos. ¿Vale? Entonces, claro, si tengo más presión en el centro del tubo de Pitot este que tenemos que en la parte de alrededor, pues lo que hace es que por aquí hago fuerza, por lo tanto esta presión que por aquí es más alta y por aquí más pequeña, me hace, veis, que suba el líquido una cierta diferencia de alturas, ¿no? ¿Vale? Entonces yo podría medirlo con esto, digamos, con este manómetro que fuera por diferencia de altura o por otro sistema de medir presión, ¿no? Pero digamos que esto me sirve a mí para saber la velocidad del aire, ¿no?, que me está entrando por aquí. Porque dijéramos que estoy midiendo la diferencia de presión entre tener aire a velocidad cero y aire a la velocidad que me está entrando por el centro.
eso se traduce en una diferencia de presión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la velocidad por aquí, si estoy parado, ¿qué ocurriría? Que estas dos alturas serían iguales, ¿vale? No estaría uno más alta que otra. Cuanto más rápido me esté entrando el aire por el centro, pues cada vez empujará más por aquí y me subirá más el líquido que yo tengo. Habrá una diferencia de altura cada vez mayor, ¿no? Entonces esto es lo que se utiliza, pues tanto, pues eso, normalmente, pues para medir velocidad de fluidos, ¿no? En este caso sería del, del aire, pues eso. ¿Qué ocurre? Que en un avión o en un coche de carreras, ¿no? Pues es muy importante medir la velocidad del viento que me llega de frente, ¿vale? No es tan importante medir la velocidad, dijéramos, respecto al suelo, sino la velocidad la diferencia, digamos, de velocidad entre el vehículo y el aire que me viene de frente, ¿vale? Entonces, si os fijáis, no sé cuándo harán la próxima carrera, fijaros que todos los coches de carrera, justo delante del morro, sin que lo tape ninguna antena ni nada, tienen un tubito así que va enfocado hacia adelante, haciendo así forma como de L, ¿no? Digamos, y este tubo es lo que se llama tubo de Pitot y se utiliza, pues eso, para medir la velocidad del viento que me está llegando de frente, ¿no? La diferencia de velocidad entre el coche y el viento que viene de frente, ¿vale? Entonces, cuando son cosas así de aerodinámica y tal, que pues eso, ya veis que los coches de carreras de Fórmula 1 pues se parecen cada vez más a un avión, ¿verdad? Que tienen ahí los alerones con forma de ala invertida y todo esto, ¿no? Pues por eso, digamos, es importante medir la velocidad del viento que te viene de frente, ¿vale? No sé si os habéis fijado pues alguna vez en esta forma de L, ¿no? En la parte delantera de los coches. Los aviones pues también lo llevan para lo mismo, ¿no? Para saber la velocidad del viento, ¿no? Alrededor del avión. Bueno, un potenciómetro, no sé si todos sabéis cómo funciona. Vale, en este caso sabéis que es una resistencia. En una resistencia normal, ¿verdad? Tengo solamente dos extremos. Y en el caso de un potenciómetro, tengo un tercer punto intermedio. Bueno, ya veis que lo tiene aquí dibujado, ¿verdad? Con una flechita. Y esto es lo que me permite, ¿verdad? Moverlo, digamos, entre un valor mínimo y uno máximo. ¿Vale? Yo puedo, si yo lo tengo justo en el medio, ¿verdad? Pues tendré la mitad de la resistencia a cada lado, ¿no? Si yo, por ejemplo, conecto esto y esto, ¿verdad? Estos dos valores, pues dependiendo, digamos, si esto lo muevo más arriba o más abajo, ¿verdad? Tendría un valor entre cero y el valor máximo de la resistencia. Bueno, aquí nos cuentan el tema de las galgas extensométricas, es lo que hemos hablado antes. Yo tengo un valor de resistencia, lo pego a un material y dependiendo, ¿verdad?, de cuánto se estira o se encoge, ¿verdad?, pues yo noto la variación de resistencia. ¿Vale? Luego aquí os dicen pues que yo puedo colocar estas resistencias en esta configuración, ¿no?, que se llaman puentes de Wheatstone, de forma que una pequeña variación de estos valores de resistencia me producen
una variación que llama QV0 muy grande, ¿no? Digamos que es una manera de amplificar una pequeña variación de resistencia que yo la noté mucho, ¿no? Aquí tenéis como... ¿Sí? Pues aquí, como podéis ver, aquí lo han pegado, pues eso. Aquí no se puede ver muy bien qué tipo de piezas son, pero normalmente tú aquí puedes notar, pues eso, pequeños cambios de longitud en piezas que a simple vista uno no notaría, ¿no? Aquí, por ejemplo, estáis viendo como si fuera un eje. Imaginad que esto es un eje de acero, ¿no? Pues uno normalmente no nota que un eje de acero se doble o tenga una cierta torsión, ¿no? Sin embargo, veis aquí, por ejemplo, le pegan una resistencia así en longitudinal y otra en lo que sería, digamos, siguiendo ahí la circunferencia, ¿no? Entonces, yo ahí puedo notar pequeños cambios de longitud, ¿no? Porque aquí es lo que estamos hablando, un cambio muy pequeño aquí, yo lo puedo amplificar mucho, ¿vale? Y puedo notar, pues yo que sé, prácticamente, yo que sé, incluso micras, ¿no? Digamos que se ha estirado. Y luego también en temas de lo que hemos dicho de construcción, ¿no? Yo puedo pegar estas galgas extensométricas pues en las vigas, en los pilares de un edificio, de un puente, ¿vale? Entonces pequeñas longitudes que dices, ahora que ha pasado un coche, pues yo qué sé, es muy difícil de notar ahí que se ha movido ahí 1 milímetro para abajo el puente, ¿no? El edificio o una viga y tal, ¿no? Pues si yo lo pego esto al material, pues yo puedo medir estos pequeños cambios, ¿no? Pero digamos que lo podrías utilizar en todo lo que a ti se te pueda ocurrir, ¿no? Pero digamos que sí que suele ser en este tipo de cosas donde más se usan, ¿no? Para comprobar los cálculos, ¿no? Uno ha hecho el cálculo de un edificio o de un eje de una máquina o de lo que sea, ¿no? Pues es una manera de asegurarte de que lo que tú has pensado de que se va a deformar, ¿no? Cuando uno le pone peso encima, ¿verdad? Por ejemplo, pues se corresponde con la realidad, ¿no? Porque yo lo puedo medir. O puedo colocarlo también, pues eso, cuando yo tengo miedo, ¿verdad? De que algo vaya a fallar, pues me puede servir de aviso, ¿no? Yo lo puedo poner en una máquina para que me avise cuando empieza, yo que sé, a doblarse algo o a estirarse más de lo que debería, ¿no? Pues me puede dar un aviso antes de que se me rompa, ¿no? Entonces, en lugar de esperar a que el eje se me vaya a partir o que un edificio que tenemos miedo de que se vaya a ir abajo, pues yo le puedo colocar en diferentes puntos estos medidores, ¿verdad? De cambios de longitud, ¿verdad? Y incluso antes de ver una grieta en una pared, ¿no? Pues yo puedo notar de que algo va mal, ¿no? Digamos que uno puede encontrar aplicaciones las que uno quiera, ¿no? Pero digamos que te permite medir cambios de longitud, pues eso, de milésimas o de micras, ¿no? En una pieza muy grande, pues yo puedo ser capaz de medirlo con estas galgas extensométricas, ¿no? Bueno, antes hemos estado hablando de que la resistencia, pues eso, cambia con la geometría, ¿no? Que es lo que hemos aplicado en la galga extensométrica, ¿no? Que si se estira un poquito una resistencia, pues yo sería capaz de medirlo, ¿no? Con bastante precisión. Y otra cosa es que la resistencia de un material también cambia con la temperatura, ¿vale? Entonces hay dos tipos de materiales.
la que llama aquí PTC y los que se llaman NTC, ¿vale? Lo de PTC y NTC pues significa, serían las iniciales en inglés, ¿verdad? De coeficiente de temperatura positivo y coeficiente de temperatura negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, todos los materiales cambian su resistencia con la temperatura. Lo que pasa es que hay unos que lo que hacen es que cuando aumento la temperatura, la resistencia aumenta, ¿vale? Esto es lo que se llama tener un coeficiente de temperatura positivo. Y otros materiales que ocurre lo contrario, ¿vale? Que cuando aumenta la temperatura del material, pues lo que hace es que disminuye la resistencia, ¿vale? ¿Qué se hace pues para utilizar esto? Pues elegir, si yo quiero utilizar esto para medir temperatura, pues lo que tengo que elegir es un material en el que este efecto de la variación de la temperatura o sea, de la resistencia con la temperatura, pues sea importante, ¿no? Que sea bastante grande. Por lo tanto, me será más fácil de verlo, ¿no? Y la otra cosa que suele ser adecuado es intentar que esta variación de temperatura sea lineal. Es decir, que sea, digamos, que si yo represento el valor de temperatura y el valor de resistencia, pues intentar que esto sea una línea recta, ¿no? Porque esto me facilita a la hora de hacer, digamos, el circuito electrónico, ¿verdad? Que me convierte el valor de resistencia en una temperatura, ¿no? Normalmente los metales tienen el coeficiente de temperatura positivo y lo que serían los semiconductores pues suele ser al contrario, ¿vale? Suelen tener el coeficiente de temperatura negativo, es decir, que cuando aumenta la temperatura pues su resistencia disminuye, ¿vale? Bueno, aquí pues os hablan pues eso de que también tengo materiales que la resistencia cambia en función del campo magnético, digamos que hay muchas aplicaciones. Bueno, esto no sé si lo habéis visto alguna vez. Eh, También hay materiales cuya resistencia cambia con la luz, ¿vale? Entonces, una manera de hacer un detector de luz sería utilizar uno de estos materiales y yo medir la resistencia, ¿verdad? Entonces, digamos que va a cambiar, digamos, dependiendo la cantidad de luz que le esté incidiendo en un momento determinado. Vale, esto yo lo podría utilizar, pues yo qué sé, para lo típico que hay, por ejemplo, a veces se suelen llevar este tipo de resistencias tipo LDR, ¿no? No sé si habéis visto las farolas o a veces que os venden, ¿verdad? Para tenerlo en el jardín, la típica farola que se enciende, ¿verdad? Cuando se hace de noche, ¿no? Cuando disminuye la luz del exterior. Pues yo podría poner una de estas resistencias, ¿verdad? Pues midiendo la luz, ¿no? De forma que cuando yo notara que la luz está por debajo de un determinado valor, me va a cambiar el valor de resistencia, yo esta resistencia la puedo medir, ¿verdad? Y que me haga que se me encienda, por ejemplo, la luz de la farola, ¿no? Bueno, aquí ya hay para medir humedad, ¿vale? Que sería un higrómetro. Y luego aquí nos está hablando de lo que es el acondicionamiento de la señal, ¿no? Hemos dicho al final a mí
me interesa que me esté dando, por ejemplo, un voltaje, yo que sé, entre 0 y 5, ¿no? Imaginaros que aquí yo voy a tener un valor entre 0 y 9 y yo necesito aquí tener un valor entre 0 y 5. Pues yo podría calcular qué resistencia tengo que poner aquí en serie para que parte de la tensión caiga en esta resistencia de abajo y parte en esta variable, en esta resistencia variable, ¿no? Que me dicen que es de tipo NTC, ¿no? Que sería para medir temperaturas, ¿verdad? Sería una con un coeficiente de temperatura negativo, ¿vale? Pues esto podría ser un ejemplo de simple, ¿verdad? De cómo puedo, si yo tengo una resistencia que me está dando valores entre un mínimo y un máximo. Si yo aquí tengo, por ejemplo, 9 voltios, pues yo podría calcular cuánto necesita ser esta resistencia para que este voltaje de salida pues variara, por ejemplo, entre 0 y 5, ¿no? O entre 0 y 3 o lo que yo necesitara. Vale, esto es lo del puente de Wheatstone que hemos hablado antes de que se podía usar con las galgas tensométricas, pero digamos que cualquier resistencia variable, si yo coloco resistencias formando, digamos, esta forma de circuito, pues pequeñas variaciones de voltaje, digamos, en la resistencia que cambia, se traducen en variaciones grandes entre los puntos A y B, ¿no? Entonces eso me sirve a mí pues para notar pequeños cambios, ¿no? Que aquí cambie muy poquito, aquí yo puedo medir voltajes mucho mayores, ¿vale? Es como una especie de amplificador. Aquí luego ya serían amplificadores ya con electrónica y tal, nos comentan un poco. Bueno, aquí estamos, aquí ya lo que serían detectores de proximidad, ¿no? Aquí hay que recordar, digamos, los más habituales. Sería el sensor de proximidad inductivo y el capacitivo. Vale. Por aquí tenemos, muchas veces están metidos de verdad en este tipo de vainas o digamos que o, o tubos roscados, ¿no? Dentro puede haber pues muchos tipos de sensores, pero digamos que lo que hay que recordar fundamentalmente es que un sensor inductivo solamente va a detectar materiales conductores, normalmente van a ser metales, ¿vale? Un sensor de proximidad capacitivo va a detectar cualquier material, ¿vale? Entonces, el sensor capacitivo funciona como si fuera un condensador, ¿vale? En el que una de las placas del condensador es el sensor y la otra placa, dijéramos, que tengo enfrente sería el objeto o el material que estoy detectando, ¿vale? Entonces siempre voy a notar variaciones del valor de la capacidad de este condensador en cualquier material. Sin embargo, en el inductivo tienen que ser materiales conductores, ¿vale? Por eso muchas veces se dice que solamente detecte metales, ¿vale? Realmente tendríamos que decir que detecta materiales que conducen la electricidad. Pero, pero si os fijáis, todos estos sensores, al final me da igual si es capacitivo, inductivo, un detector de una célula fotoeléctrica, digamos, me da igual el tipo que sea. Al final, digamos, eso se traduce en que yo lo que detecto es como que se me abre y se me cierra un interruptor dentro, ¿vale? Yo lo que noto es que se me abre o se me cierra un contacto. Entonces, básicamente casi, digamos, a la hora de tratarlo en un circuito,
me da igual por qué motivo, cuál sea el motivo por el que se me cierra y se me abre el contacto, ¿no? Me da igual que es porque es por temas de porque es un inductivo, porque es un sensor óptico, lo que sería una célula fotoeléctrica, o si es por sonido, me daría igual, porque al final yo lo que detecto es un interruptor, ¿no? Un contacto que se me abre y se me cierra, pues por diferentes motivos, ¿no? No sé si alguno habéis hecho ya prácticas en la delegación con alguno de estos sensores. Por ejemplo, hay una práctica, me parece que se usaban células fotoeléctricas o algún tipo de sensores también, pues el inductivo, el capacitivo. Bueno, yo creo que el que todavía no lo haya visto, pues digamos, yo creo que lo que llegará más adelante, ¿no? Y lo verá funcionar. Recordad que al final, pues lo que interesa es, yo lo que detecto es ese contacto, ¿no? Que se me abre o se me cierra, ¿vale? Y no, en este caso sería digital, porque si os fijáis, aquí solamente mido, digamos, me detecta el sensor, se me cierra este contacto, ¿no? No me detecta, se me abre, ¿no? Vale, entonces, bueno, algunos de estos sensores tienen también el contacto normalmente abierto, normalmente cerrado para coger uno u otro, ¿vale? Pero no es analógico como en el caso del que hemos dicho de, por ejemplo, de las resistencias que cambiaban con la temperatura o que cambiaban con la luz, ¿verdad? O en el caso de la galga que variaba el valor de resistencia con la longitud de la propia resistencia, ¿no? Que se estiraba o se encogía. ¿Vale? Ahí eso sí que sería analógico porque yo puedo medir valores continuos de resistencia, ¿no? Desde un mínimo hasta un máximo, pues pasa por todos los valores intermedios. ¿Vale? Yo relaciono a tanta resistencia, pues tanta temperatura o, o tanta cantidad de luz le está llegando, ¿no? En estos de aquí, pues solamente es o todo o nada, ¿no? Sería totalmente digital, ¿no? Es decir, o se me cierra o se me abre el contacto, me detecta o no me detecta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues eso, en la fotocélula de un ascensor, ¿no? Pues o paso por el medio y tapo la luz o no la tapo, ¿no? Entonces, cuando tapo la luz me abre la puerta, ¿no? Cuando dejo de pasar por delante, pues ya sabe que no hay nadie, ¿no? Y se vuelve a cerrar, ¿no? Pues aquí en este caso lo mismo, ¿no? Bien sea para detectar metales, para detectar otro material, digamos, aquí estamos hablando de lo que hablamos, ¿no? A veces puedes tener un contacto normalmente abierto y a veces nuevamente cerrado en el mismo sensor por si a mí me es más conveniente en mi circuito utilizar uno u otro, ¿no? Pero digamos aquí qué pasaría en este sensor que cuando aquí detectara pues el contacto abierto se cierra, ¿verdad? Y el contacto cerrado se abriría, digamos, los dos a la vez cambiarían al estado contrario, ¿verdad? En la que está, ¿de acuerdo? Y luego pues aquí ya tenéis detalles, ¿no? De a qué distancia va a detectar cada sensor, pues eso, pues tendríais ya las características técnicas, ¿verdad? De cada tipo de sensor, pues el fabricante te diría, pues como mínimo tiene que estar la pieza que tienes que estar a esta distancia, como máximo a tanto, ese tipo de cosas, ¿no? Lo rápido que lo va a detectar, ¿no? El tiempo que va a tardar desde que tú pones delante lo que quieres detectar. Digamos, esto ya son detalles que ya variarían, ¿verdad? En cada tipo de sensor, ¿no? Es cuestión de coger, ¿verdad? El librito de instrucciones o el prospecto, ¿verdad? Que te vendría con el detector, ¿verdad? Y mirarse ya este tipo de detalles.
Entonces, pues eso, imaginaros, yo que sé, hay muchas veces ejemplos, ¿no? Imaginaos, yo que sé, que queréis detectar una fila de botellas, ¿verdad? O ir contando botellas de cristal que van pasando por delante de una cinta transportadora. No sé, si os ocurre que lo podríais detectar con un sensor inductivo o no. Vale, ¿por qué? Eso es, porque el cristal, ¿verdad? No es conductor eléctrico, ¿vale? No conduce la electricidad. Por lo tanto, el vidrio o el cristal, ¿verdad? No lo detectaría al pasar por delante, ¿no? Si yo pusiera un detector. Pero, por ejemplo, un capacitivo sí, ¿no? Porque detectaría tanto materiales conductores como cualquier tipo de material, ¿no? En este caso, aunque no el vidrio, ¿no? O el cartón o la madera, ¿no? Cualquier material se podría detectar con un sensor capacitivo. Y con, y con una fotocélula de estas de barrera, de estas como lo del ascensor, ¿qué tal detectaría un cristal transparente? Muy mal, ¿no? Daos cuenta, pues eso, que para cada tipo de trabajo, de lo que yo quiera detectar, pues hay unos sensores que son más adecuados que unos que otros o directamente no van a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de cosas es las que a veces uno tiene que decir, pues oye, este no me va a valer o mejor va a ser este otro, ¿no? Vale. Si os fijáis aquí en los inductivos, pues os está diciendo, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Del metal o del material, ¿verdad? Pues me va a detectar más cerca o más lejos, ¿no? Vale. Vale, estos son es lo que serían sensores que llaman de tipo RID, ¿vale? Y a veces también se les llama sensores magnéticos, ¿vale? Estos se utilizan mucho porque son muy sencillos, por lo tanto son muy baratos. Entonces, lo típico de este tipo de sensores es que eh, yo en la pieza que quiero detectar o lo que sea coloco un imán y cuando yo acerco la pieza que tiene el imán dentro o lo lleva pegado, el, el sensor magnético de tipo RID se me cierra un contacto que lleva dentro. Aquí veis que tiene ahí digamos, no, antes tiene como dos plaquitas metálicas, ¿no? Que cuando yo aquí acerco un imán, pues se atraen entre ellas y me cierran el circuito. ¿Vale? Esto es una cosa que es muy simple y por lo tanto, pues como no tiene prácticamente nada más, ¿no? Pues son muy baratos, ¿no? Entonces esto lo habréis visto, por ejemplo, puesto pues en muchas cosas, ¿vale? Es muchas veces en las alarmas, ¿verdad? En esto de que detectan si tengo una ventana abierta o cerrada o la puerta y tal, pues suelen tener este tipo de sensores y luego pues en temas industriales pues también pues para detectar pues la posición de un cilindro o cualquier cosa, ¿no? Digamos que simplemente es colocar un imán en lo que yo quiero detectar
y cuando yo acerco la pieza que lleva este imán en el interior o que está colocado, pues se me cierra el contacto, ¿vale? Vale, estos del efecto Hall es otra manera de medir campos magnéticos. Y luego yo creo que de los sensores así comunes, eh, lo, lo siguiente sería el termopar. No sé si habéis oído todos el termopar. Sería otra manera de medir temperaturas, ¿vale? Y es con el efecto este que llaman efecto Siever, que ya veis, cuando yo coloco dos materiales, en este caso dos metales, unidos entre sí, yo consigo un voltaje que es proporcional a la diferencia de temperaturas entre los dos puntos donde yo uno los metales, ¿no? Entre este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Vale? Esto se usa pues para hacer un termopar. ¿Vale? Digamos, esto realmente funciona como una pila. ¿Vale? Es el mismo efecto que uno tiene en una pila, ¿no? Yo tengo dos materiales y generan un voltaje, pero este voltaje cambia con la temperatura. También habréis notado a veces, ¿verdad?, que el voltaje de una pila, ¿verdad?, a veces también cambia, ¿verdad?, con la temperatura, ¿no? Sobre todo cuando se intenta arrancar el coche a varios grados bajo cero en invierno y estas cosas. Bueno, lo bueno que tienen estos termopares, ¿veis?, es que se pueden utilizar en unos rangos de temperatura muy grandes, ¿vale? Lo de las resistencias, estas variables con la temperatura, lo malo que tienen es que suele ser lineal, la variación esta que hemos dicho suele ser lineal solamente en un rango, y luego pues a veces pues uno tiene problemas, ¿verdad?, para que los materiales de los que están hechos las resistencias pues poderlo poner a 1800 grados o a 2000 y pico grados, ¿verdad?, sin que la resistencia se nos derrita, ¿no? Entonces digamos que cuando uno necesita rangos de temperatura muy amplios, ¿no?, en lo que uno necesita medir, digamos que no solamente quiero medir si estoy a 0 grados o a 40, ¿no?, sino que quiero medir desde varios grados bajo cero hasta miles de grados por encima de cero, pues, pues ya no es adecuado las resistencias estas que hemos dicho, PTC o NTC, sino que es más adecuado utilizar esta otra propiedad, ¿verdad?, del efecto Siever, ¿no?, de los dos metales unidos, ¿verdad?, en dos puntos, pues es más adecuado, ¿verdad?, utilizar un termopar para variaciones de temperatura más grandes. Esto pues se utilizan pues eso, sobre todo en temas de industrias químicas, que yo tengo que medir temperaturas de reacciones químicas, o industria del petróleo, todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que habréis visto, que tengo que calentar y enfriar las mezclas y tal, ¿no? Pues normalmente suele ser más adecuado, ¿verdad?, utilizar termopares. Bueno, aquí tendríamos otra manera de medir presión, que son lo que llaman sensores piezoeléctricos, que realmente estamos utilizando eh, el que, digamos, este efecto que se tiene en algunos materiales, de forma que generan un voltaje dependiendo de
la presión, o sea, cuánta fuerza de presión, ¿verdad?, esté haciendo sobre el material, ¿vale? Entonces esto me sirve, pues eso, para medir fuerzas o para medir presiones, ¿no? ¿Vale? Recordad que la presión es la fuerza dividido por la superficie, por lo tanto, si yo puedo medir la presión y sé la superficie sobre la que estoy aplicando la fuerza, pues también podría servirme para medir para medir fuerzas, ¿de acuerdo? En el sitio donde a lo mejor más hayáis visto todos utilizar un material piezoeléctrico es en los mecheros estos antiguos que había para encender el gas. No sé si os acordáis, unos que se utilizaban mucho, que tenían como un gatillo que tú apretabas y salía una chispita, ¿verdad?, en la punta, ¿verdad?, para encender para encender el fuego, ¿verdad?, el fuego de gas de las cocinas, que algunos también utilizaban para darle calambre a la gente, ¿no?, que se lo llevaban ahí, le daban en la pierna o lo que sea al amigo o al vecino gastando una broma, ¿no? Pues estos funcionaban con un material de estos piezoeléctrico, ¿no? Realmente cuando yo apretaba, estaba apretando el material dentro de, digamos, de una cápsula que había dentro, digamos que yo hacía mucha presión y al hacer mucha presión conseguía un voltaje muy alto. Ese voltaje era el que me hacía saltar la chispita entre los dos contactos digamos, que me hacían encender el fuego o darle el calambre ahí al amigo que le quería gastar la broma y este tipo de cosas. ¿Vale? Ese es el efecto piezoeléctrico, digamos, funcionaban con esto. ¿Vale? Yo hago presión, hago fuerza en el material y me da un voltaje proporcional, ¿no? Cuanto más fuerza aprieto el material, más voltios me saca el material entre sus extremos. Bueno, aquí estamos aquí. Otra manera de medir la temperatura es esto que llaman aquí sensor piroeléctrico. Vale, en este caso, pues yo soy capaz de medir temperatura también eh, a partir de estos materiales, ¿no?, que me generan un voltaje dependiendo de la temperatura, ¿no? Y luego pues por aquí tenemos ya lo que serían las células fotoeléctricas, ¿no?, en general. ¿Vale? Entonces, bueno, esto yo creo que lo habéis visto todos, ¿verdad? Pues en los ascensores, en las películas estas de ladrones y tal, ¿no?, que pones allí eh, sens- sensores y tal para las alarmas y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues eso, yo tengo eh, detectores de luz, emisores de luz, y hay veces que tengo el emisor y el detector, hay veces que hago rebotar la luz en la pieza, ¿verdad?, que quiero detectar, y otras veces pues es necesario, dependiendo, ¿verdad?, cómo sea el material que voy a detectar, pues colocar algo que lo refleje, ¿no? ¿Vale? Hay veces que tengo que poner algo que me haga como de espejo, ¿verdad?, en el caso de que la pieza que quiera detectar, pues bueno, por una parte, pues eso, aquí veis como el típico de barrera, ¿no? Es decir, tengo en un sitio el emisor, en otro el detector. Si algo pasa por el medio y me interrumpe el rayo de luz, ¿verdad?, de uno a otro,
pues yo lo puedo detectar, ¿no? La otra opción, ¿verdad?, es que se refleje directamente en el objeto y otras veces pues es necesario, ¿verdad?, que colocar algún tipo, ¿verdad?, de material, pues eso, que refleje la luz, ¿no? Dependiendo de cómo sea lo que yo quiero detectar, pues puede ser suficiente lo que se refleje, ¿verdad? Es lo que llaman aquí un reflejo difuso, ¿verdad? O a veces pues puedo poner ahí pues como un material que a veces se llama catadióptico, que al final pues eso, es un material que refleja mucho la luz, ¿verdad? Parecido se puede hacer con sonidos, ¿verdad? En lugar de con ondas de luz, pues también puedo detectar el eco, ¿no?, del sonido sobre lo que yo quiero detectar. Sí. Y luego, bueno, por aquí ya nos hablan de detectores, hay más raros, ¿no?, que se utilizan menos. Pues eso, lo que llaman sensores electroquímicos y tal, ¿no?, que te pueden servir, pues eso, para medir el pH, ¿no?, que sería la acidez o lo que sea de algo, o pues a veces también se utilizan este tipo de sensores pues en temas de detectores de gases, detectores de humos, este tipo de cosas, ¿no?, utilizando ya aplicaciones más extrañas, ¿no?, que son menos comunes. Vale, luego aquí tenemos los codificadores, por ejemplo esto de la ruedecita con agujeros, ¿no? Yo puedo tener a cada lado de la ruedecita pues en un sitio una fotocélula y en el otro un emisor, ¿verdad?, un diodo, y puedo contar, por ejemplo, las veces el número de agujeritos que pasan cuando giran. Me puede servir pues para saber la velocidad, ¿no?, la velocidad de un eje, o dependiendo cómo yo coloque, ¿verdad?, estos que tengo aquí varios, ¿verdad?, varios agujeros en diferentes radios, ¿no?, pues esto me sirve pues para saber la posición, ¿vale? Porque en cada ángulo de giro voy a tener una combinación de agujeros diferente. Entonces esto me sirve pues para saber si estoy girado 0 grados o 90 o 360, ¿de acuerdo? Porque yo puedo saber que aquí tengo agujero, aquí sí, aquí no, ¿vale? Esto me sirve para codificar la posición, ¿no? Entonces esto me sirve pues cuando solamente tengo los agujeros estos, me sirve para medir velocidades. Cuando tengo muchos a diferentes radios, pues me sirve para medir la posición del eje, ¿no?, el ángulo girado. Y yo creo que más o menos ya he comentado casi todos los sensores, o por lo menos aquellos más importantes. No sé si os ha quedado duda o queréis comentar algún tipo en particular o alguna cosa que no lo tengáis del todo controlado. Ajá. Bueno, pues si queréis lo vamos a dejar por hoy. Si no tenemos más dudas y tal. Y entonces pues hasta el próximo día. ¿De acuerdo? Venga, gracias a vosotros también. Venga, hasta luego, Orlando. Venga, saludos. Venga, hasta luego. Bueno, veo por aquí, Orlando, que habías preguntado una cosa, ¿verdad? Que cuando se empleaba un sensor NPN o PNP, ¿verdad? No sé si todavía estás por aquí. Sí, pues realmente digamos que no hay una razón así física
¿vale? En el sentido de que haya que usar uno u otro, sino que dependerá un poco de el circuito electrónico donde lo vayas a conectar luego, ¿vale? Entonces no es una cosa que digas para medir tales cosas o tales otras hay que usar siempre de un tipo o de otro, ¿vale? Esto sería un poco, no sé si sabes de electrónica, que hay dos tipos de transistores, ¿verdad? Unos que se llaman PNP y otros que son NPN, ¿vale? Pues entonces dijéramos que dependiendo de cómo es el transistor, ¿verdad? Que amplifica, dijéramos, la señal de salida del sensor de un tipo o de otro, pues es de un tipo o de otro el sensor, ¿vale? Pero, pero no hay una razón, digamos, fija por la que tengas que usar siempre uno y otro, ¿vale? Dependerá, pues eso, de dónde lo vas a conectar, ¿vale? Depende cómo sea los siguientes pasos, digamos, de la amplificación, ¿de acuerdo? Pues muy bien, Orlando. Hasta otro día entonces.